que la clase pasada, recuerden que la clase pasada habíamos empezado lo que era la farmacodinamia, que ya en sí pues es lo que le hace el fármaco al cuerpo, ¿no? Ya habíamos visto lo que era la farmacocinética, que era el proceso LADME, y ahora vamos en la farmacodinamia, que era pues ya la interacción del principio activo con el receptor, ¿no? Para producir algún efecto dentro de la célula. Entonces, ¿de qué trataba la farmacodinamia? De los receptores, ¿no? Entonces, por aquí les compartí estas diapositivas, aparece este personaje que mencionó estos cuatro postulados acerca de pues, la teoría de la ocupación, ¿no? De que un efecto farmacológico se va a dar cuando todos los receptores estén ocupados como tal y que va a depender pues de la concentración y del número total que existan de receptores. Entonces eso ya lo habíamos visto. Vimos que había fármacos de dos tipos, que había fármacos agonistas y fármacos antagonistas, que todos los fármacos que nosotros hemos consumido alguna vez o que vamos a consumir o si ahorita estamos en un tratamiento médico o algo, pueden ustedes buscar qué tipo de fármaco es, si es un agonista o si es un antagonista. Ante esto habíamos visto que pues estos fármacos se van a acoplar al receptor y van a tener su potencial, que eso es un fármaco que nada más es un agonista, pues generalmente va a tener un efecto, ¿no? Un efecto que puede ver alguna otra molécula que se pueda acoplar al receptor y ese efecto se puede potencializar. O también van a ver los fármacos antagonistas, que son los fármacos que no van a ejercer como tal una función. Es decir, no va a haber una modificación celular, pues simplemente van a bloquear a lo mejor la entrada de la célula para que no entre alguna sustancia. Entonces, al estar bloqueando esa entrada de la célula y al no entrar esta sustancia, pues ahí se está originando un cambio, pues a la vez, pero como tal no está originando un cambio ese fármaco. ¿Por qué? Pues porque no está entrando a la célula, simplemente está bloqueándolo. Entonces, ejemplos de estos fármacos, yo les había dicho que era la digoxina, que lo habíamos visto en el proceso LADME, que la digoxina pues era un fármaco que va dirigido a lo que es el corazón, el ritmo cardíaco, toda esa situación, ¿no? De la contracción. Entonces, ¿qué hacía este fármaco? Que inhibe la bomba sodio-potasio. Entonces, ¿para qué lo inhibe? Para que no haya un intercambio de iones sodio y de iones potasio. Entonces, este fármaco pues llegaba, se colocaba, pónganle que aquí, entonces bloqueaba esta bomba. Entonces, al bloquear esta bomba no había este intercambio. Por lo tanto, les decía yo que era un ejemplo de un fármaco antagonista. ¿Por qué? Lo que les comentaba ahorita. Este fármaco no origina un cambio como tal dentro de la célula. O sea, está bloqueando la célula y al bloquearla, pues la célula no está cumpliendo con su función normal, que se puede decir esa bomba de sodio-potasio. Entonces, al no cumplir esa función normal, pues se origina un cambio, pero como tal el fármaco no lo va a originar. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo era cuando vimos estas diapositivas que mirábamos los inhibidores de la bomba de protones, que era pues el omeprazol, pantosol, lansoprazol y todas esas moléculas, ¿no? O sea, las que terminaban en sol. Entonces, ese también es un fármaco antagonista. ¿Por qué? Bueno, habíamos dicho que esos eran antagonistas H2. ¿Por qué? Porque misma situación. Este fármaco, aquí llegaba, aquí pueden ver ustedes las bolitas, estas que representan el principio activo, y se acomodaban en lo que eran estas partes de las células. Entonces, al bloquear esas partes de las células, pues no permitían que se hiciera el cambio, es decir, de los iones protones. Entonces, si no está ese fármaco, generalmente sale un ion hidrógeno y entra un ion potasio. Entonces, ¿para qué sale el ion hidrógeno? Para que se una con un cloro y se forme el ácido clorhídrico, es decir, el ácido que tenemos en el estómago. Entonces, este fármaco pues es un inhibidor de esta bomba de protones. Entonces, al llegar este fármaco y bloquear aquí, pues permite que no salga el hidrógeno. Y si no hay hidrógeno, pues solamente voy a tener el cloro, no se me va a juntar, no va a haber producción de ácido clorhídrico, no voy a tener acidez. Entonces, ese fármaco también es un antagonista, lo que es el omeprazol, el pantosol, el riopan, todos esos fármacos son antagonistas. ¿Por qué? Porque están bloqueando algo. Entonces, al bloquear algo, pues no permite la entrada y salida de estos iones que se da normalmente, pues. Entonces, ese es un antagonista. Agonista, recuerden, es cuando se va a unir y va a producir un efecto como tal dentro de la célula. Entonces, en base a eso, fármacos agonistas o antagonistas, que es muy importante que lo sepan porque no sé si vieron por ahí que hay una tarea de exposición que ya son los fármacos de tal cosa. Entonces, nosotros
Nos hemos tardado quizá en farmacocinética y farmacodinamia por esa razón, para que ustedes sepan muy bien cuando lleguen a esos fármacos cómo los van a exponer, porque por ahí la otra semana les voy a repartir unos temas. Entonces dicen fármacos del sistema nervioso central, fármaco contra la epilepsia. Entonces ustedes van a poner fármacos contra la epilepsia y pues ustedes van a buscar este fármaco que es, así como yo lo hice aquí en Google, que digoxina, agonista o antagonista, y ya les va a aparecer qué es. Pues entonces en base a eso ustedes van a saber el mecanismo de acción. Como estos son antagonistas, pues ya sabemos que inhiben algo de la célula. Entonces, pues es importante por esa razón. Entonces, en base a eso, de si es un fármaco agonista o un antagonista, les comentaba de los receptores, que es lo que venimos viendo, ¿no? La famosa Y. Entonces, estos se conocen como receptor farmacológico, blanco terapéutico o diana farmacológica. Con esos tres nombres se los van a encontrar. Entonces, pues prácticamente es como un enchufe, ¿no? Es la conexión para entrar el principio activo y se puede originar un cambio. Entonces, ante esto, les decía que había dos tipos de receptores, los de superficie celular, es decir, los que van a estar en la membrana plasmática, y los intracelulares, es decir, los que van a estar o van a ir dirigidos hacia el núcleo. Entonces, hay dos tipos, y ante esto ya los definíamos, ¿no? Que son estos cuatro, que por acá aparece otra imagen, que son los ligados o compuestos a canales iónicos, como el de la digoxina, que es una bomba sodio-potasio. Entonces, por aquí yo les decía que estos eran en milisegundos, funcionaban, y luego están los acoplados a proteínas G. Estos actúan en segundos, luego están los ligados enzimas, estos actúan en horas, y los intracelulares, es decir, los que van para el núcleo, tardan de horas a días en originar un efecto, ¿no? ¿Por qué estos tardan horas o días? Pues porque estos van dirigidos a hacer un cambio en síntesis de proteínas. Ustedes saben que en el núcleo, pues ahí está la cadena del ADN y que del ADN ya se va haciendo el ARN. Luego aparece el ARN mensajero que lleva un mensaje para sintetizar una proteína. Es decir, en este caso, pues como son hormonales, para que se sintetice la testosterona. Entonces, si yo estoy teniendo problemas para sintetizar testosterona o alguna otra hormona, generalmente pues son fármacos más dirigidos a mujeres que tienen problemas hormonales o para sintetizar estas hormonas. Entonces, pues yo estoy administrándome este medicamento, entonces generalmente pues a los días voy a ver estos efectos. ¿Qué efecto sería? Pues mejorar mi producción de estas hormonas. Entonces, pues son los fármacos más tardados, ¿no? Los que van dirigidos a estos receptores. Y pues definíamos cada uno. Entonces, los iónicos los vamos a encontrar así, como si fueran una muela, un diente. Entonces, ejemplos de canales iónicos son todos estos que están aquí y otros no, pero estos son los principales. Entonces, si ustedes leen un receptor de acetilcolina, pues ustedes tienen que saber que es un receptor a canal iónico. O cuando ustedes se expongan de que me tocó los fármacos antiinflamatorios. Y si ustedes ven, se va a unir a receptor nicotínico. Pues es un receptor que es de forma de canal iónico. Entonces, pues más o menos para que ustedes sepan, ¿no? Entonces, estos son unos ejemplos, los más famosos. ¿Y cómo funcionaba? Pues de que llegaba aquí lo que es el fármaco, se acoplaba a estas partes y este receptor pues se abría. Aquí si pueden ver aquí está cerrado. Ya con este fármaco que se está uniendo a este receptor, ya permite que se abra, entonces ya entran los iones. Este pues puede funcionar como el ejemplo de la bomba sodio-potasio, ¿no? Imaginen que esta es la bomba sodio-potasio. Entonces llega el fármaco aquí y lo que hacía este fármaco, bueno, lo que hace la digoxina es cerrar esto, ¿no? Para que no haya un intercambio. Entonces, pues ahí la digoxina va a hacer este efecto. O si fuera el omeprazol, pues va a hacer este efecto también, cerrar o bloquear para que no haya un intercambio de iones hidrógeno fuera. Entonces, eso hacen estos fármacos, llegar a esta proteína, a este receptor, se va a acoplar aquí y pues ya va a tener el efecto, ¿no? Si está abierto, lo va a cerrar. Si va a estar cerrado, lo va a abrir. ¿Para qué? Para que suceda un intercambio de iones. Entonces, todos los fármacos que vayan dirigidos a estos receptores que están aquí, que son los más famosos, pues van a ser fármacos que van dirigidos a receptor nicotínico,
que el receptor nicotínico es un receptor de canal iónico y ese fármaco va a funcionar de esta forma. Es decir, llegando aquí y abriendo o cerrando este receptor para que entren o salgan iones. Entonces, en base a eso es el mecanismo de acción de cada fármaco. Luego están los receptores acoplados a proteínas G, que cómo funcionaban, está igual, el receptor aquí. Decíamos que llegaba el fármaco, se acopla, o sea, imaginen que esto es la Y, ¿no? Aquí está representado ya de otra forma, tipo muela. Entonces, decíamos que el GDP se convertía en GTP. Entonces, este GTP junto con la subunidad alfa se desprendía de la subunidad beta y gamma. Entonces, al desprenderse de estas dos subunidades, ya originaba una respuesta dentro de la célula. Entonces, después se volvían a acoplar estas tres subunidades. Es decir, el GTP se convierte en GDP y se vuelven a acoplar estas tres subunidades. Entonces, aquí si pueden ver estos fármacos, ¿qué van a hacer? Están originando una respuesta dentro de la célula. Entonces aquí podríamos decir pues que la mayoría de los fármacos van a ser fármacos agonistas. ¿Por qué? Porque se acoplen y la respuesta es dentro de la célula. En el caso de los de canales iónicos, estamos viendo que se están acoplando extracelularmente y ellos no están originando una respuesta como tal dentro de la célula. O sea, al acoplarse aquí, están permitiendo que entren o que no salgan sustancias y a través de eso pues se va a originar un efecto como tal. Pero en sí, estos fármacos pues no me están originando un cambio como tal pues dentro de la célula. Los que son acoplados a proteínas G sí. ¿Por qué? Porque se da aquí la unión y en base a esto se va a originar una respuesta ya de forma intracelular. Entonces es eso y ejemplos de receptores acoplados a proteínas G son estos que son los más famosos. Entonces, cuando ustedes vean, este fármaco va dirigido a receptor acetilcolina. Entonces ustedes van a decir, pues receptor acetilcolina pertenece a receptor acoplado a proteína G y su mecanismo de acción es este. Entonces, no sé, cualquier fármaco que ustedes se imaginen ahorita que se les venga a la cabeza, digan, aquí llega, no sé, aquí llega mi naproxeno, mi paracetamol, cualquier fármaco, ¿no? Entonces llega y este es su mecanismo de acción. Entonces, esto ya los habíamos visto, nada más es una recapitulación. Habíamos visto estos dos y nos habíamos quedado en esta tabla. Que aparte de estos que están aquí, pues el adrenérgico es un tipo también de receptor acoplados a proteínas G. Entonces, cuando nosotros vimos los del ácido clorhídrico, habíamos dicho que eran de H2, H3, H4, H5, que era histamina, y el 1, 2, 3, 4, 5 se refiere a órganos, pues es decir, en el estómago estaban los dos, en el corazón también había dos, pero en el corazón también había 5. Entonces son distintos órganos. Entonces cuando se está creando un fármaco, también eso revisan ellos, pues en decir, ¿sabes qué? Yo quiero crear un medicamento que vaya para el corazón. Entonces, pues yo necesito que este fármaco vaya dirigido a los receptores adrenérgicos alfa 1. ¿Por qué? Porque pues estos receptores están en mi corazón generalmente o están en arterias que están por ahí, en venas que están por ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues en base a eso, ellos ya tienen estudiado lo que es este receptor, ya saben la afinidad o qué tipo de fármacos van dirigidos hacia ese receptor y en base a ello pues van a crear este fármaco. Es decir, les van a dar las propiedades, el pH, el tamaño de la molécula, la absorción, cualquier cosa, ¿no? que hayamos visto, o sea, va a tener afinidad a que se acopla a este receptor de forma fácil. Entonces, así como hay adrenérgico alfa 1, que van dirigido, aquí dice, arterias coronarias, a uréter, esfínter, músculo liso, bronquiolos. También hay otros que se llaman adrenérgicos alfa 2. Entonces, estos pues, van dirigidos a membrana celular de células específicas. ¿Cuáles son esas células específicas? Pues hay que leerle por acá. Dicen que van para la liberación de insulina del páncreas, para la inducción de la liberación del glucagón del páncreas. Entonces, estos generalmente, los alfa 2, si se dan cuenta, tienen que ver más con personas diabéticas, quizá, porque dice insulina. Recuerden que el glucagón es la glucosa en forma almacenada. Entonces,
también dice que va para los esfínteres del tracto gastrointestinal. Entonces los adrenérgicos alfa 2 pues los vamos a encontrar en lo que es el sistema gastrointestinal, ¿no? Que van a tener que ver con la insulina, con la glucosa, todos esos. Y eso pues nos damos cuenta por la localización. Entonces alfa 2 al sistema gastrointestinal principalmente. Alfa 1 prácticamente a lo que es el corazón, uréter, esfínteres, bronquiolos. Y también vamos a encontrar otros que se llaman muscarínicos. Muscarínicos pertenecen a receptores acoplados a proteínas G. Y también hay muscarínicos M1, M3, M5, así como había histamina H1, H2, H3, así también hay muscarínicos. Y de todos los que ustedes ven aquí, acetilcolina, dopamina, GABA, puede ver diferentes versiones. Nada más que estos que están aquí, pues son como que los más conocidos o los principales a los que van dirigidos los medicamentos. Entonces, muscarínicos, vemos aquí que el M1 abunda en el encéfalo. Entonces, ¿qué fármacos van ahí? Pues fármacos que sean para el sistema nervioso central. Dice aquí que los M3 se encuentran en el tejido glandular, músculo liso, endotelio y sistema nervioso central. Entonces también son receptores, perdón, que los vamos a encontrar en el sistema nervioso central. Entonces, pues más o menos es así, ¿no? Por ahí tenían una tarea, no sé si ya la hicieron, creo que no, porque ayer estuve viendo, pero pues para que más o menos sepan a dónde llegar con esa tarea, no para que nada más le pongan, receptores esto, o hay o la otra cosa, como para que ustedes vean, existe este, y pues van dirigidos a cada una parte del cuerpo. Es por eso que yo cuando les digo cómo sabe el fármaco qué parte del cuerpo me duele, si yo me lo tomo va a pasar por todo el cuerpo, ¿no? A través de lo que es el torrente sanguíneo. Entonces no se va a pegar a ninguno otro. Ejemplo, si yo quiero uno para lo del corazón, adrenérgico alfa 1. Entonces no se van a pegar a otros receptores porque no van dirigidos a otros receptores. Porque a lo mejor si yo ocupo algo de mi corazón, este receptor va a estar activo, va a estar asomándose ahí, pues digamos, esperando un fármaco. Entonces, estos alfa 2, estos M1, M3 o cualquier otro receptor, pues digamos, van a estar escondidos o van a estar apagados. Entonces, pues al momento de estar pasando por todo el torrente sanguíneo, por los diferentes órganos, no se van a acoplar por esta razón. Y cuando lleguen al corazón, se van a encontrar estos alfa 1, pues los van a encontrar asomándose, ¿no? Digamos. Entonces, como van a tener más afinidad a estos, porque para eso se creó el fármaco, pues se van a acoplar. Entonces, al acoplarse, como son de acoplados a proteína G, ¿cuál va a ser su mecanismo? Pues este que está aquí. Se van a acoplar a estas células, a los receptores, se va a dar esto. Entonces, este receptor tiene estas subunidades, se va a separar la subunidad, se va a originar una respuesta. Entonces, más o menos así son los G. Y luego teníamos los tirosina quinasa. Estos son el tercer tipo de receptor. Esto no lo habíamos visto hasta que habíamos llegado. Entonces dice que estos receptores son de superficie celular, con dominios intracelulares asociados a una enzima. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Aquí dicen que estos receptores, tirosina quinasa, son cruciales para muchos procesos de señalización en seres humanos. Por ejemplo, se unen a factores de crecimiento, moléculas señalizadoras que promueven la división y supervivencia celulares. Es decir, fármacos que quizás vayan dirigidos a niños que tengan problemas con hormona de crecimiento, que tengan problemas con su producción de células, quizás en personas que padezcan de cáncer. ¿Por qué? Porque aquí estamos involucrando lo que es la división y la supervivencia celulares. Entonces, ustedes saben que en el cáncer, pues las células generalmente, el cáncer se origina cuando se da un mal proceso en lo que es la división celular. Entonces, cuando empiezan a salir células dañadas, estas células se van se van agrupando hasta que se convierten en un tumor. Entonces, puede haber fármacos de tratamientos del cáncer que van dirigidos a estos tipos de receptores. Entonces, entre los factores de crecimiento se encuentran el factor de crecimiento derivado de plaquetas, es decir, personas que también tienden a sangrar mucho y a no originar lo que es la costra, esas capitas de plaquetas, también son fármacos para esas personas. Eh, Sanación de heridas, factor de crecimiento nervioso, bla, bla.
Entonces, debido a su función en la señalización por factor de crecimiento, los receptores tirosina quinasa son esenciales en el cuerpo, pero su actividad debe mantenerse el equilibrio. Entonces dice que los receptores de factor de crecimiento demasiado activos se asocian con, aquí está lo que les digo, que pues algunos son para el cáncer, ¿no? Entonces, generalmente los fármacos para el cáncer van a ir dirigidos a este tipo de receptores. Entonces, ¿cómo funcionan estos receptores? Entonces, vean, estos receptores los vamos a encontrar nosotros así, como lo ven en esta membrana plasmática. Entonces, aquí dice que las moléculas señalizadoras, es decir, los fármacos, el principio activo, se unen primero a los dominios extracelulares de dos receptores tirosina quinasa vecinos. Estos son los dos receptores tirosina quinasa. Entonces, estas moléculas, este principio activo va a llegar, que es la bolita roja, y se va a unir. Entonces, al unirse el principio activo, ¿qué hace? Que estos dos que eran vecinos se juntan. Entonces, al juntarse, estos receptores menciona aquí que fosforilan mutuamente sus dominios de tirosina. ¿Qué es esto? O sea, vean, este es el receptor, estas Y que aparecen aquí abajito, hasta abajo, son residuos de tirosina. ¿Qué es la tirosina? La tirosina es un aminoácido de los que forman proteínas. Entonces, pues así está el receptor, ¿no? El receptor es una proteína, generalmente son proteínas, y pues aquí es una proteína que está formada por tirosina. Entonces, hasta abajo de este receptor hay como que residuos de tirosina. Entonces, al unirse el fármaco aquí, se van a unir estos dos receptores y esta tirosina empieza a fosforilarse, es decir, llegan grupos fosfatos, son estas P que están aquí. Entonces, al fosforilarse, estos dos receptores de tirosina quinasa, se va a originar una respuesta celular. Pero, ¿qué ocurrió para que se originara la respuesta celular? Pues llegó el fármaco y se ubicó en los receptores. Entonces, al ubicarse, se juntaron estos receptores y ¿qué hizo el fármaco? El fármaco hizo que estos residuos de tirosina se empezaran a fosforilar, es decir, que llegaran grupos fosfatos. Entonces, a partir de que llegó el fármaco, de que se originaron estos grupos fosfatos aquí agrupados, se origina una respuesta celular. ¿Qué respuesta celular? Pues depende del fármaco, ¿no? Si es un analgésico, pues va a tener un efecto de quitar el dolor. Si es un antiinflamatorio, la respuesta celular, pues va a tener el efecto de desinflamar, etcétera, ¿no? No quiere decir que eso sea, pero pues así es la respuesta celular. Entonces, ejemplos de receptores tirosina quinasa: interleucina 6, interleucina 1, insulina, lecitina y el factor de crecimiento tisular, perdón. Entonces, cuando ustedes vean interleucina 6, es un ejemplo de estos tipos de receptores. Cuando ustedes vean interleucina 1, es un ejemplo de estos tipos de receptores. Cuando ustedes vean insulina, pues va a ser un ejemplo de estos tipos de receptores, porque ustedes conocen la insulina como fármaco o como una sustancia que se inyecta a una persona diabética. Entonces, pues sí, pues es un fármaco, pero pues también va a haber un receptor que se va a hacer cargo de la insulina, fármaco como tal. Entonces, por eso se llama receptor de insulina. No crean que es la insulina como medicamento. Recuerden que estos son ejemplos de receptores. Entonces, estos son los ejemplos principales o que a los que van más dirigidos los fármacos tirosina quinasa. Y por último tenemos los intracelulares. Los intracelulares son proteínas igual, recuerden, todos los receptores son proteínas receptoras que se encuentran en el interior de la célula, generalmente en el citoplasma o en el núcleo. Entonces aquí nos dicen que estos receptores nosotros los vamos a encontrar en el núcleo o en el citoplasma. Recuerden que el citoplasma es la parte líquida de la célula que contiene a los demás organelos. Entonces aquí dice que cuando una hormona entra a una célula y se une a su receptor, es decir, estos fármacos generalmente son hormonas y se une a su receptor, hace que éste cambie de forma, lo que permite que el complejo receptor-hormona, es decir, receptor-fármaco, entre al núcleo, si no se encontraba el receptor ya ahí. Es decir, que aquí el fármaco, o sea, esta bolita roja, se unió al receptor en el citoplasma. Aquí ven que es la parte rosa. Entonces, al unirse, este fármaco que estaba en el citoplasma entra a lo que es el núcleo, ¿ok?
que es lo que les estoy marcando por aquí. Entonces, una vez que llegue este receptor junto con este núcleo, va a regular la actividad génica. ¿A qué hace referencia a esto? A que la unión de esta hormona expone a regiones de receptor que puedan unirse a secuencias específicas del ADN. Lo que les comentaba ahorita, que nosotros tenemos nuestro ADN, entonces hay ciertos genes en el ADN que nos dicen cómo van a ser las proteínas que vamos a sintetizar. Es decir, ustedes saben que tenemos los ojos cafeces, el pelo ondulado, la piel blanca, cualquier cosa, ¿no? Entonces, no es que así las tengamos siempre, es que siempre nuestro cuerpo está produciendo estas proteínas para que nosotros siempre tengamos el color de los ojos cafeces, el pelo ondulado, la piel blanca, entonces siempre se está sintetizando. Cuando ustedes o si han visto a alguna persona que de repente les sale un ojo azul u otro color, es porque ya hubo un cambio en sus genes. Entonces, estos fármacos están dirigidos a que exista un cambio en esos genes para que sintetice proteínas y hacer un cambio en el cuerpo. Evidentemente, pues no hay fármacos que yo diga, quiero los ojos verdes, me voy a tomar este fármaco, ¿no? Tampoco es así la cosa, pues van más dirigidos a hormonas. Entonces, ¿a qué tipo de hormonas? Estradiol, testosterona, cortisol, vitamina A, prolactina y esta que es triodotirotina. Entonces, generalmente, pues son moléculas grandes, vean ustedes. Entonces, pues generalmente van dirigidas hacia esas, ¿no? Hacia ese tipo de hormonas. Entonces, esta hormona se va a llegar, va a acoplarse al receptor. Este receptor con el fármaco viene, se acopla al ADN. Entonces, del ADN, ustedes saben que sigue el ARN y luego aparece el ARN mensajero que lleva un mensaje a los ribosomas. Y recuerden que en los ribosomas se sintetizan las proteínas. Entonces, el ARN mensajero ya trae un mensaje que dice, ¿sabes qué? Ya llegó algo acá que me dijo que hiciera las cosas diferentes. Entonces, si estaba sintetizando una proteína A, cuando llegó este fármaco con este receptor, va a decir, no, pues ahora tengo que hacer una proteína B, es decir, distinto a lo que estaba haciendo. Entonces, por esa razón, pues mi cuerpo va a tener más testosterona, va a producir más o menos cortisol, más vitamina A, etcétera. Entonces, así funcionan esos receptores y pues generalmente son para los fármacos que tienen que ver con las hormonas. Y pues esto ya es a forma de resumen. Son los 4 tipos de receptores. Los de canales iónicos, los acoplados a proteínas G, los ligados a sinasa, que son los tirosina quinasa, y los receptores nucleares, que ya son estos últimos. Entonces esa forma de resumen, ya tienen las diapositivas. Y dejen ver.